Bienvenidos, queridos vinculados de nuestro Colegio de Propiedad Horizontal de Servilonjas, Colegio Nacional. Hoy vamos a hablar de una norma que es bastante importante como dentro de nuestro proceso de actualización. Se trata de lo que se conoce como la NTS SI 02. Es una norma técnica sectorial para Colombia. Es una norma que, si bien es cierto, no es de un obligatorio cumplimiento, es de mucha importancia. Quiero hablar un poco de la norma en primera instancia. Esta norma, podemos decir inicialmente que fue una iniciativa de Fedelonjas, quien en compañía de INCONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, tomaron la iniciativa de hacer las consultas correspondientes y los permisos respectivos para crear primero una unidad sectorial de normalización y de ese modo pues ya conformar un comité, que en este caso fue el comité número 234 de propiedad horizontal, el cual fue conformado por diferentes usuarios del servicio de administración residencial, representantes de la academia, algunos administradores y agremiaciones del sector, también representantes del gobierno. Y finalmente la norma fue ratificada por el Consejo Técnico Sectorial de Normalización en Servicios Inmobiliarios el 21 de octubre del 2015. Y básicamente es lo que se genera esta norma, pero vamos a hablar un poco entonces qué es esta norma técnica, vamos a hablar de su importancia. Para ello quiero generar algún tipo de introducción. Vamos a hablar sobre la problemática actual de la propiedad horizontal. Estamos hablando que siempre que hablamos de administrar una copropiedad, pues digamos que ser administrador de propiedad horizontal no es un asunto en el cual podamos decir que las personas se vuelven administradoras simplemente porque desde pequeño querían ser administradores de propiedad horizontal o algo así. No, eso no ocurre. Básicamente las personas quieren ser ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, pero no necesariamente los padres le ponen el chip a sus hijos para que sean administradores de propiedad horizontal. Lo que pasa es que en muchas ocasiones usted ya está retirado de su actividad y usted vive en una copropiedad y de pronto le sugieren y le invitan a que usted haga parte de una administración de una copropiedad, o usted hace parte de un consejo de administración y ve que administran tan mal y entonces usted se pone a administrar, o usted es un profesional o una persona empírica en cualquiera de las áreas y de pronto está sin trabajo y de pronto tiene una necesidad y entonces usted dice voy a administrar el conjunto en el que vivo porque yo lo puedo hacer mejor que el administrador que lo está haciendo. O simplemente usted tiene un amigo o una amiga que le dice, mire, administrar propiedad horizontal es bueno, métase a eso. Y entonces usted le da como las ganas de hacerlo y se mete en eso. Entonces hay una diversidad de razones por las cuales las personas terminan metidas en el tema de la propiedad horizontal. Ahora, dentro de las personas que entran a trabajar en la propiedad horizontal encuentran también dos cosas. Uno, el que se apasiona con el tema. Ese que se apasiona con el tema son como ustedes. Entonces, que busca capacitación, formación constante, vincularse al colegio, hacer cosas que le permitan mejorar cada día en su gestión. Usted se metió a trabajar en eso y le vio que le iba como bien. Y entonces, como le iba bien, entonces usted dijo, vea, no soy tan malo en esto, la gente me agradece y reconoce lo que estoy haciendo, como que me gusta el asunto. Y entonces cada que sale una norma, entonces a usted le gusta indagar, buscar la norma, capacitarse, actualizarse y estar al día con toda la información. Ese es un tipo de administradores. El otro tipo de administradores son los que les fue muy mal. Son aquellos que realmente no saben por qué terminaron metidos en eso, no son tan buenos en eso y realmente están buscando el momento en que tengan un trabajo diferente para salir corriendo de ahí porque realmente no les interesa el asunto. Y esos pues básicamente son un dolor de cabeza y un problema porque como no les interesa la capacitación ni la formación, porque para qué se van a capacitar y se van a formar en algo de lo cual dentro de un tiempo no van a estar allí. Y aquí empieza a haber una alta rotación de administradores de propiedad horizontal en nuestro país. Unos de ellos precisamente porque se metieron a probar algo que pensaban que era recibir una plática y hacer unos paguitos y se dieron cuenta que eso era un universo muy grande, muy diferente, para el cual salen corriendo. Y otros, bueno, esto es un problema más técnico, pienso. El artículo 50 de la ley 675 establece que el periodo del administrador es dado por el reglamento de propiedad horizontal.
Y este es un problema grande porque la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal establecen que el periodo del administrador es de 1 año. Y entonces usted póngase a pensar, llaman a un administrador, bueno, hacen una asamblea, llaman un consejo de administración. El consejo de administración por naturaleza lo que quiere es quitar al al administrador anterior que fue nombrado por el consejo de administración anterior. ¿Y por qué? ¿Por qué lo quieren desbancar? Porque lo nombró el consejo de administración anterior. ¿Y por qué? Porque son enemigos del nuevo consejo de administración. Y entonces, dentro de la asamblea que se hace el último día, a la última hora, en el último minuto del mes de marzo, entonces se nombra el nuevo consejo y en el mes de abril empiezan a reunirse y a cantidad de reuniones empiezan a buscar la manera de cómo sacar al administrador. Empiezan a buscarle, hacerle seguimiento a qué hora llega, a qué hora se va, si está cumpliendo, si no está cumpliendo, qué cosa está haciendo mal, le pasan memorando, le pasan llamados de atención hasta que lo llegan a aburrir. Y entonces se les va todo el mes de abril, el mes de mayo en ese proceso y cambian al administrador. Al momento de nombrar un buen administrador, un nuevo administrador, entonces además de buscar la super hoja de vida de administrador experto con conocimiento en todas las áreas, con certificaciones de tantas horas de conocimiento y capacitación en propiedad horizontal, experiencia de no sé cuántos años en el servicio de la propiedad horizontal, etcétera, etcétera. Ojalá contador y ojalá administrador y ojalá también abogado al mismo tiempo para que pueda desarrollar todas las funciones sin tener que pagarle a alguien más. Y lo más importante, que sea alguien que no cobre o que cobre muy poquito. Y después de ese proceso de selección y búsqueda, durante todo el mes de junio consiguen el administrador. Y una vez nombran al administrador, entonces el administrador empieza en junio con su gestión a hacer. Normalmente se dice que a un administrador le puede tomar hasta 3 meses llegar a entender cómo funciona una copropiedad, todo su manejo administrativo, todo su manejo técnico, cómo funciona, sus mecanismos, todo su proceso. Entonces estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Entonces podemos decir que en septiembre el administrador ya ha entendido dónde fue que se metió a trabajar, cómo es que funcionan las cosas, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los bonitos, quiénes son los feos. Y a partir de ese momento, entonces, dice, el presupuesto que asignaron no alcanza, las obras y lo que están proyectando no son prioritarios, pero hay otro tipo de prioridades y necesidades, etc. Ahora ese maravilloso consejo de administración que arrancó con tanta fuerza y que se reunía 3-4 veces por semana hasta la 1 de la mañana a punta de tinto, bueno, ya a esa hora, a esos meses ya están desgastados, ya usted los cita a reunión, no llegan, sale solamente el que firma los cheques, el presidente del consejo, rara vez salen los otros. Entonces el administrador es un administrador solitario en esos meses de octubre, noviembre, donde ya sabe cómo funcionan las cosas, pero además está solo. Diciembre, la gente está pensando en la Navidad, que le adornen muy bonito el conjunto, que le hagan las novenas a los niños. En enero ni se diga, porque en enero entonces la gente se da de vacaciones, las copropiedades andan solas, no hay quien firme un cheque, no hay quien haga nada. Y cuando llegan de vacaciones a finales de enero, pues ya está febrero encima. Y entonces se cogen la cabeza porque hay que hacer las asambleas. Y entonces hay que preparar el presupuesto, los estados financieros, etcétera. ¿Para qué? Para que cambien al consejo de administración que no hizo nada, nombren un nuevo consejo de administración y por supuesto busquen un nuevo administrador. Y entonces, ¿qué alcanza a hacer un administrador en un periodo de 1 año? Es muy poco. Realmente uno de los problemas de la administración de la propiedad horizontal, una parte son los periodos. Entonces, si un administrador que no estaba enfocado, que no sabía hacer bien las cosas, que no tenía el deseo, simplemente estaba escampando, administrando una copropiedad, pues entonces viene un problema grande y es que si no lo cambian porque el nuevo consejo lo quiere cambiar, se va porque el administrador se quiere ir porque está aburrido, porque le dijeron que era feo, porque le dijeron que llegaba tarde, porque le dijeron que se roba la plata, por la cantidad de cosas que ocurren en una copropiedad. Entonces, esa es una rotación alta. Y esto siempre ha llevado a pensar que el que administra propiedad horizontal no puede ser tan empírico. Debe ser una persona que tenga habilidades, pero que también tenga conocimiento y que también haga razonablemente su actividad. El artículo 32 de la ley 675 establece que el objeto de la persona jurídica es, 1, administrar correcta y eficazmente los bienes y los servicios comunales. 2, manejar los asuntos de interés común de los propietarios. Y 3, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Y entonces aquí vemos 3 factores muy importantes. En el primero, cuando dice que usted debe administrar de manera correcta y eficaz, no solamente los bienes,
sino también los servicios comunales, como la vigilancia, como el aseo, como cualquier otro servicio que se preste en la copropiedad, debe hacerlo de manera correcta y eficaz. Y es allí donde la norma técnica entra a jugar un factor muy importante dentro del proceso, y es qué tan buen administrador usted es en todos los aspectos correspondientes a administrar de manera correcta y eficaz. La norma técnica lo que busca es que usted pueda ser un mejor administrador y que pueda administrar de manera muy correcta, pero también muy eficaz. El otro aspecto que estábamos mencionando era que debía atender los asuntos de interés común de la copropiedad. Efectivamente, la copropiedad no solamente es un edificio o unos servicios comunales, sino también es una comunidad que tiene necesidades, que tiene intereses. Por ejemplo, si usted puede administrar muy bien su edificio por dentro, pero si en la parte de afuera, en la entrada del conjunto, la vía está destruida, con huecos, ¿no será eso un asunto de interés común? Si por más de que usted tenga muy seguro y muy bonita su copropiedad y muy asegurada con muchas cámaras y con muchas cosas, pero a la gente la atracan antes de entrar al conjunto, desde que se bajan del bus hasta que llegan a la copropiedad, ¿no será eso acaso un asunto de interés común? Cuando las copropiedades celebran sus novenas, sus días del niño, día de la madre, son asuntos de interés común que debe atender la persona jurídica. Y el representante legal de la persona jurídica, por supuesto el administrador, debe manejar y atender esos asuntos. Entonces quiere decir que más que una administración de unos bienes y unos servicios, también requiere que se atiendan las necesidades de una comunidad. Y tercero, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Y aquí es donde la norma técnica también entra a jugar un papel importante, y es que usted no puede desconocer las normas, es que usted debe entenderlas, no solamente la ley en su aspecto general. Cuando nosotros vamos a las ciudades siempre encontramos personas que le dicen a uno, no, es que yo ya me sé esa ley 675 de arriba y para abajo, me la sé al derecho y me la sé al revés, etc. Pero uno va a ver qué tan buen administrador es, y es pésimo administrador. Entonces el conocimiento de la ley no quiere decir que con eso usted se vuelve un administrador maravilloso y que es eficiente porque se recita la ley 675. No, no es cierto. Eso no es suficiente. No cumple con los requisitos. Usted debe desarrollar una cantidad de habilidades, una cantidad de destrezas dentro del proceso de la administración de la propiedad horizontal que le permitan ser completamente efectivo en lo que usted hace. Entonces la norma técnica es una selección de muchas de las actividades que un administrador no puede omitir. Específicamente está enfocada al sector residencial, pero aunque esté enfocada al sector residencial específicamente, no quiere decir que una copropiedad mixta o comercial no pueda beneficiarse de cada uno de los contenidos que están allí y pueda subir su nivel de la gestión. Entonces es importante entender que aunque usted llegó de manera empírica, aunque usted llegó por casualidad a administrar una copropiedad y se sentó en un escritorio y encontró la magnitud de lo que eso representa y se ha estado capacitando y se ha estado formando, ahora usted debe dar un paso más hacia adelante. ¿Y ese paso hacia adelante qué es? Bueno, ahora yo tengo que perfeccionar lo que estoy haciendo. Lo que empecé a hacer de una manera empírica o hechiza, ahora vamos a hacerlo de una manera más técnica. Y para eso es la norma técnica. La norma técnica, aunque no es de obligatorio cumplimiento, bien puede cualquier consejo de administración en la búsqueda de un nuevo administrador de propiedad horizontal decir, bueno, vamos a buscarnos un administrador de propiedad horizontal, pero que aplique normas técnicas, la NTS SI 02 a la copropiedad. Y entonces usted tendrá que demostrar en su hoja de vida que es una persona que conoce la norma técnica y que sabe cómo aplicarla. Entonces, ese es un aspecto importante. Ahora, otra cosa es que además que usted no solamente decir que lo aplica, usted tiene que demostrar que efectivamente usted lo aplica. La norma técnica le dice qué procedimientos, qué formatos, qué requisitos básicamente usted tiene que hacer o demostrar para que usted pueda evidenciar que usted cumple con los procesos o con los requisitos que se exigen en la norma para decir que usted las cumple, que usted efectivamente es experto, que lo maneja adecuadamente. Entonces, esto es básicamente, en principio, lo que se busca con la norma técnica, elevar el nivel de los administradores para que sean más eficientes y que esto se convierta, la norma sea un punto de partida para que se convierta en un filtro. ¿Y ese filtro cuál es? Bueno, el que llega de casualidad, el que solamente está escampando, el que está viendo nuevamente una oportunidad de pasar un tiempo ejerciendo una actividad, pero no es una persona deseosa de hacer carrera en esto.
empieza a filtrarse. Porque o se mete de lleno en el tema, aprende una norma técnica, la aprende a desarrollar y la elabora y la ejecuta y la demuestra, o simplemente va a tener que decir, paso, yo no me meto en esa actividad porque pensé que era más fácil o era más sencillo, era más empírico, pero no lo es. Entonces, una de las cosas que nosotros como entidad gremial hacemos es buscar que los administradores, de algún modo, eleven su nivel de la administración. Servihojas tiene de hecho un curso, que es el curso de Administración Integral y Gerencia en Propiedad Horizontal, que lo ha desarrollado ya por más de 12 años. Y en ese proceso nosotros generamos un pensum académico bastante bueno de todas las cosas que un administrador debe conocer y ejecutar en la propiedad horizontal. Y eso de algún modo ha ayudado a elevar el nivel. Y en esos cursos les decimos a nosotros, a los administradores, bueno, es que usted tiene que aprender algunas cosas extras. ¿Usted ha pensado, por ejemplo, en el modelo administrativo? ¿Cuál es el modelo administrativo que usted emplea cuando administra una copropiedad? Y se ponen a pensar, ¿cómo así? ¿Qué modelo administrativo? ¿De qué me está hablando? Entonces hábleme de la planeación estratégica, háblame de la organización, de la dirección, del control, de lo que usted hace en su gestión y no está organizado. Esta norma técnica está muy alineada con lo que nosotros venimos realizando desde hace varios años. Una de esas cosas es, por ejemplo, cuando llega un administrador a una copropiedad, lo primero que tiene que hacer es elaborar un diagnóstico. Y resulta que eso es lo que menos hacen los administradores. Se sientan en la silla y empiezan a actuar y ni siquiera saben cuáles son las necesidades reales. Y entonces, ¿qué es una necesidad real? Que pasó la administradora y vio el parquecito como feo y dijo, uy, eso hay que pintarlo. Y entonces dice que mandan a sacar presupuesto para la pintura y piden aprobación para la pintura y para el arreglo del parque infantil. Pero no se ha puesto a pensar si efectivamente esa era la prioridad o si hay asuntos de mayor prioridad que pueden ser atendidos. Cuando usted hace un diagnóstico, entonces una de las cosas que se les enseña a los administradores es cómo elaborar un diagnóstico. Una de ellas es, una de esas herramientas es la matriz DOFA, por ejemplo, que le pueda buscar debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, que le puedan ayudar a identificar qué es. Y una vez establecido esas prioridades, qué es fortaleza y qué es amenaza, qué es debilidad y todo cada uno de los ítems de la matriz DOFA, pues entonces usted ya empieza a mirar qué es prioridad, qué cosas puedo resolver en un año, qué cosas resuelvo a mediano plazo y qué cosas puedo resolver a largo plazo. Pero hay una cantidad de estrategias administrativas que existen desde hace mucho tiempo, no solo en la propia horizontal, a nivel general de cualquier tipo de gerencia o administración, que deben ser aplicadas en la propia horizontal, pero que cuando lo manejamos de una manera empírica, tal vez sentimos que lo hacemos bien, pero no nos damos cuenta de la cantidad de errores que podemos aplicar. Herramientas administrativas y gerenciales tan buenas como el Balance Scorecards o lo que se conoce como el tablero de mandos. Nosotros en nuestros cursos siempre les estamos enseñando cómo hacerlo, cómo manejarlo, cómo aplicarlo y cómo usarlo, para que usted pueda medir si eso que usted proyectó, lo que usted planeó efectivamente lo está llevando al cumplimiento. Pero una de las deficiencias más grandes que tienen los administradores de propiedad horizontal cuando trabajan de manera empírica, básicamente es que ni siquiera planean una misión y mucho menos una visión. Y cuando hablo de la visión, es lo que la persona quiere lograr de su copropiedad, a dónde la quiere llevar y en cuánto tiempo lo va a lograr. Pero cuando no se hace un diagnóstico, usted no sabe qué quiere lograr ni en cuánto tiempo lo quiere lograr, sino actúa por instinto. Y entonces usted es un administrador que le da y le da y trabaja y le hace duro y en un año está exhausto, cansado y cualquiera le pregunta ¿y cuáles son sus logros? Usted le va a decir no tengo ni idea, pero estoy muy cansado con esta copropiedad. Cuando usted trabaja por objetivos, cuando usted tiene una misión clara, genera objetivos, trabaja en torno a ellos, establece unas metas, establece unas estrategias, empieza a trabajar en torno a ellas, generando un maravilloso cronograma de trabajo, seguramente usted va a lograr muchísimas más cosas de las que lograría un administrador. Aquí hay que entender y tener claro que la administración es un trabajo en equipo. Usted como administrador no puede trabajar solo, usted tiene que contar con un consejo de administración y usted debe ayudar y encauzar a ese consejo de administración para que haga las cosas de una mejor manera, para que ese consejo de administración esté mejor centrado en lo que debe hacer, en las cosas que necesita realizar.